Hola a todos y todas y bienvenidos al webinario que organizamos en el marco de la cátedra ML SGEL. Bueno, yo soy Estefania Velasco, asesora pedagógica de SGEL y me encuentro acompañada de Chris Buis, Marta Gallego y Eva González Melón. Ay, estamos teniendo algunos problemillas. Ahí, ahora ya no tenemos eco, perdonad. Ahora. Repito, que me encuentro muy bien acompañada de Chris Buis, Marta Gallego y Eva González Melón de ML, que os van a contar después. Bueno, será Chris el que os cuente un poquito más sobre el taller de hoy con Geray González Plasencia, el que también veis en pantalla. Y bueno, a los que doy la bienvenida también, además de las gracias por contar una vez más con nosotros. Bueno, y antes de dejaros con ellos, también os recuerdo que yo voy a estar en el chat pendiente para cualquier consulta y que, bueno, que si en algún momento tenéis algún problema con la conexión, solo tenéis que refrescar el navegador para que todo vuelva a la normalidad. Así que, Chris, te doy la palabra. Muchas gracias, Estefania. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, voy a compartir unas pocas diapositivas. No sé si van apareciendo. Sí. ¿Ahora? Sí. Sí. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Pues vamos a tener por tercera vez ya a un colega famosísimo en el mundo de L y de la investigación en L. Por algunos quizás no nos conocen, tenemos un máster educativo aquí en Lovaina, presencial. Si os interesa, podéis ver en nuestra página web el programa. Podéis ver también en qué proyectos estamos, qué proyectos ya hemos finalizado, proyectos de tesis doctorales, etcétera, pero sobre todo también qué tipos de formación permanente organizamos. Y claro, la más importante es esta cátedra, la cátedra que tenemos con la editorial SGEL. Y pues hoy tenemos a este señor, ya lleva mucho tiempo en el mundo de L, desde la Edad Media casi, porque como se ve en su época todavía se escribían los nombres en los muros con sangre de toro o de otra sangre. Y seguro que lo conocéis por este libro, que es una de sus obras maestra. Como veis, quedan muy pocos ejemplares, así que a correr a las librerías, porque es como con el precio del gas, esto va aumentando rápidamente, quedan muy pocos ejemplares. Cuando yo veía el título que nos había enviado, pues, ¿en qué pensaba yo? Pues, en esto, ¿no? Porque aquí veo en realidad muy pocas diferencias lingüísticas ni culturales, pero sí que hace falta mediación intercultural aquí, y sin querer ponerte ningún tipo de presión, Geray, pues hoy yo espero nada menos que tú resuelvas de una putin vez este conflicto entre un actor, ¿no?, y un personaje muy conocido en el mundo de las obras de teatro, a saber, Narcisos, ¿no? Así que, repito, sin ningún tipo de presión, Geray, dale. Solo añadir, antes de darte la palabra, que vamos a contestar a las preguntas que aparezcan en el chat unas 2-3 veces después de cada sección, como hemos hecho también en las ocasiones anteriores, que es lo que mejor nos ha funcionado, y que esta sesión también se está grabando. Pues muchas gracias y adelante, Geray. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Chris, a Eva, a Marta y a todo el equipo de Leuven por ofrecerme la posibilidad de compartir esta tarde con vosotros, y también, por supuesto, a Estefanía y a todo el equipo SGEL por contar conmigo. Bueno, esta presentación que ha hecho Chris Buis también tiene algo de producto cultural, ¿no? Tiene que ser así, pero yo te agradezco enormemente tus generosas palabras. Y bueno, confío muy poquito en que yo pueda solucionar el conflicto entre Putin y Zelensky,
pero al menos confío en que los asistentes pues, puedan aprender alguna idea o alguna práctica que puedan llevar a la docencia. Entonces, ahora no me voy a entretener más y voy a compartir ya la pantalla para presentar un material. Entonces, supongo que ahora ya lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces con esto vamos a comenzar. Los contenidos que vamos a tratar en esta sesión pues, se pueden organizar en 3 bloques. En primer lugar, partiremos pues, de una explicación somera de cómo ha evolucionado la idea de competencia intercultural a través de pues, los modelos que han existido, no todos obviamente, pero modelos pues, que han sido representativos en cuanto a la aplicación o a la teoría. Un segundo bloque en el que trataremos un componente concreto, el componente crítico, cómo se liga a la acción política del estudiante, y concluiremos con un tercer bloque que hemos titulado Ver al otro, ¿no? El componente identitario, precisamente por esa idea de cómo pues, la comunicación intercultural se basa en una idea de extrañeza, de reconocer al otro o a los otros como diferentes, y lo que deberíamos reflexionar, aunque adelante algo del contenido, es qué hace diferentes a esos individuos. Bueno, antes de introducirme en ese primer bloque, me gustaría que hiciéramos una pequeña práctica, ¿no? Que respondierais a unas pequeñas preguntas. Entonces, supongo que los asistentes conocen en su mayoría la página web de Menti o Mentimeter, pero para aquellos pues que no estén muy familiarizados, solo tienen que conectarse a través de un dispositivo móvil o desde el ordenador, introducir esa dirección web que aparece ahí, www.menti.com, y, bueno, pues aparecerá una pestañita en la que hay que introducir un código. Introducís ese código que aparece en la pantalla, 94368563, y ahí vamos a responder a un par de preguntitas que creo que pueden ser interesantes para comenzar la sesión. Bueno, lo voy a proyectar también. Bueno, pues ahora, si no me equivoco, pues lo estáis viendo. Como veis ahí en la pantalla también, pues tenéis que introducir ese código 94368563. Y bueno, la primera pregunta, como veis, es muy sencilla, solo de sí o no, si trabajáis la competencia intercultural en vuestras clases. Cuando vamos a dar unos segunditos para que vayamos contestando todos los asistentes, y cuando ya hayan pasado estos segundos, pues continuamos con la segunda pregunta. Bueno, de momento hay una aplastante mayoría a favor del sí, como no podía ser de otro modo, ¿no? Estáis aquí también interesados, supongo, por estas cuestiones, porque las trasladáis a vuestra práctica docente, aunque, bueno, aún así, pues ya vemos también que hay 5 o 6 asistentes que no trabajan esta competencia en el aula. Bueno, el sí va a ganar por aplastante mayoría. Vamos a pasar ahora Bueno, pasamos ahora a la segunda pregunta. Veo que, en primer lugar, pues todos, de una manera o de otra, trabajamos la competencia intercultural. 97 sí es, 9 no es. Bueno, vamos a llegar al 100 y con eso pues pasamos a la siguiente pregunta. 100. Bueno, pues ahora una segunda pregunta que quizás nos pueda ayudar más a profundizar en este tema. En caso de que trabajéis esta competencia, la competencia intercultural, ¿a qué aspectos le dais más importancia? ¿En qué incidís más? Cuando vosotros preparáis una sesión en el aula de L y queréis trabajar el componente intercultural, pues ¿sobre qué reflexionáis? ¿Qué aspectos lleváis al aula? ¿A qué le dedicáis más tiempo? ¿De qué modo lo hacéis? ¿Qué es lo que se os viene a la cabeza cuando queréis trabajar el componente intercultural? Bueno, ya tenemos una respuesta: costumbres, gastronomía,
acentos, festividades, tradiciones, fiestas, platos típicos. Bueno, pues en esta segunda pregunta ya vemos que se van repitiendo algunas cuestiones relacionadas con la gastronomía, con las fiestas, variaciones lingüísticas, por supuesto, los estereotipos. Bueno, tenemos aquí también una respuesta muy interesante, que los propios alumnos descubran ellos mismos unas diferencias importantes. Es decir, ya vemos también cómo lo solemos enfocar desde el reconocimiento de la diferencia, ¿no? Bueno, luego daremos unas pinceladas sobre la idea de cómo también es interesante reconocer las similitudes, ¿no? Porque las diferencias se identifican siempre a través de lo que tenemos en común también. Bueno, la cultura con minúscula, ¿no? Esta idea también ya de Miquel Sans de finales del siglo anterior, material auténtico, costumbres cotidianas, ritos, costumbres, tradiciones. Aquí tenemos también una respuesta muy interesante, la diversidad racial, étnica y cultural en el mundo hispanohablante, es decir, en este caso, este profesor o esta profesora lo circunscribe al mundo hispanohablante, prejuicios culturales con los estereotipos, diferencias culturales, de nuevo, la idea de diferencia siempre nos viene a la cabeza porque, bueno, esta interacción se basa precisamente en reconocer al otro como diferente, de ahí esa idea de otredad en la que posteriormente profundizaremos, cuestiones de tratamiento personal, comunicación intercultural, a la comunicación intercultural basada en el respeto y la responsabilidad. Bueno, aquí ya vemos también otras respuestas que hablan de lo que nos une, lo que nos diferencian, bueno, la cultura, las tradiciones, los estereotipos, las expresiones idiomáticas. De nuevo, gastronomía, fiestas, platos típicos, estos son temas recurrentes en estas cuestiones, gastronomía, música, aspectos que definen a otras culturas. Bueno, eso es muy interesante. Podríamos profundizar si somos capaces de definir y de describir a otras culturas, dónde están los límites de las culturas, tradiciones. Veo que tenemos muchas respuestas que aluden a las tradiciones, el carácter, la educación, los estereotipos. Bueno, aquí tenemos también una respuesta interesante, incido en lo que puede ser común y lo que puede llamarnos la atención, fiestas, tradiciones, cuestiones de etiqueta, modales. Muy bien, en mi caso no tanto a referentes culturales, sino a comportamientos socioculturales. Bueno, aquí hay dos ideas importantes, ¿no?, que se trasladan en el plan curricular del Instituto Cervantes. En muchos casos, y brevemente comentar si sus creencias lo son porque las han vivido, visto, escuchado o leído, es decir, cómo hemos llegado a esa cosmovisión del otro y de nosotros mismos. Bueno, veo que estáis todos muy introducidos en este tema y confío en que esta sesión nos pueda aportar alguna idea nueva. Bueno, aquí veo también una idea muy interesante, importancia del reconocimiento intercultural y de la alteridad del otro. Aspectos que permiten observar la propia cultura, ¿de acuerdo? En eso vamos a incidir ahora, también en el propio reconocimiento. Muy bien. Bueno, veo entonces que, como no podía ser de otro modo, estamos acostumbrados a estas ideas frecuentes en el ámbito de la interculturalidad. Bueno, vamos a hacer ahora en primer momento un breve recorrido sobre cómo ha evolucionado la idea de competencia intercultural o de que un individuo sea competente interculturalmente. Bueno, podemos reconocer en la evolución de la enseñanza de lenguas, en concreto en el componente intercultural, tres paradigmas, que los hemos denominado informativo, formativo y transformativo. Bueno, el paradigma informativo es aquel que se centraba, el primero de ellos, en que el estudiante fuera capaz de dominar diferentes saberes, es decir, que supiera muchas cosas, que fuera consciente de aspectos como las tradiciones, las costumbres, los ritos, la gastronomía, la geografía, la política, el arte, de esa supuesta sociedad que está estudiando, o sociedades, ¿no? Porque esto también debemos reflexionarlo respecto al gran ámbito hispanohablante donde debemos poner los límites. En segundo lugar, a finales del siglo XX, se amplió el espectro con ese paradigma que denominamos formativo y lo que ocurrió es que los investigadores en la cuestión de la enseñanza o la educación intercultural observaron que ese espectro pues, se circunscribía exclusivamente al plano cognitivo, es decir, que solo estábamos transmitiendo unos conocimientos, pero no estábamos profundizando en otros aspectos que podían ser también interesantes, como cuestiones afectivas, procedimentales o críticas. Y finalmente, el paradigma transformativo, que es en el que nos encontramos
o muchos de nosotros nos encontramos en la actualidad, pone el foco en la acción política. Es decir, el individuo ya no solo debe conocer cosas, ya no solo debe experimentarlas y no solo debe manifestar su actitud afectiva hacia esas cuestiones, sino también se promueve una valoración, un juicio y una acción respecto a aquellos hechos culturales que se le presentan. Es decir, como veis, se pone el foco en la cuestión educativa, educativa en su sentido literal. Para que entendamos mejor estos paradigmas, os están apareciendo ahora diferentes imágenes que podrían resumir, en cierta manera, temas que son muy frecuentes en los materiales y en los manuales que se centran en un enfoque más informativo. Es decir, lo que pensamos es aquellos grandes hitos de la cultura, yo en este caso lo he circunscrito al caso de España, que pueden ser relevantes para que se entienda esa sociedad. Bueno, pues pueden ser cuestiones como la guerra civil, la transición, la democracia, el sistema político actual, cuestiones de geografía política, cuestiones gastronómicas que también han surgido en esa pregunta que os he hecho, de arte, también en ese arte se introducen a grandes figuras del arte, bueno, pues ahí os aparecen, por ejemplo, Lorca y Gloria Fuertes, podrían haber sido cualquier otro, y también del folclore, se suele aludir, festividades, tradiciones, ¿no? Como puede ser también la Lotería de Navidad, o cuestiones que ya trascienden un poco más y llegan a lo que denominamos cultura comunicativa, como puede ser pues, los ritos respecto a la manera de saludarse o interactuar con otras personas, por ejemplo, en un bar y la cuestión de la propina, ¿no? Que es algo que también se suele comentar. Esto sería un enfoque que se circunscribiría más al paradigma informativo. Sin embargo, a finales del siglo, especialmente a finales del siglo en Europa, un poquito antes en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, los investigadores y los docentes se plantean si es esto suficiente. Si podemos deducir que un individuo, es más competente, es más capaz de interactuar adecuadamente con personas de otras culturas, solo por saber muchas cosas. Si es más competente quien sabe más, ¿no? Si solo con saber cosas esto garantiza que alguien sea competente. Bueno, la respuesta es que no, que el dominio cognitivo no es suficiente. Y por lo tanto se da lugar a un segundo paradigma, que es el que denominamos formativo, en el que el componente cognitivo, que os aparece ahí, se amplía con otros componentes, el afectivo y el procedimental. ¿En qué consisten estos componentes? Bueno, pues el componente cognitivo más o menos ya tenemos una idea clara por estas cuestiones que hemos ido comentando y que es el que se hereda de ese primer paradigma informativo. Es decir, saber cosas, referentes culturales, grandes hechos de la cultura o otras cuestiones, retomando aquella definición ya clásica de cultura con mayúscula y cultura con minúscula, pues relacionadas más con las costumbres, con los hábitos o con patrones de conducta de ese grupo social. A este componente cognitivo se le incorpora un componente afectivo que tiene que ver ya más con cómo experimento el contacto con individuos de otras culturas. Si desarrollo actitudes empáticas, respetuosas, de apertura, de curiosidad hacia ese contacto. Cómo me interpela a mí interactuar con individuos de otras culturas. Y un componente procedimental que consiste en hacer cosas. Es decir, no solo saberlas, no solo experimentarlas o sentirlas, sino ser capaz de, por ejemplo, negociar significados y maneras de interactuar en una comunicación intercultural o destrezas como pueden ser el análisis, la comparación o la inferencia de significados. Como veis, entonces, se amplía el espectro y pasamos de atender exclusivamente al componente cognitivo a atender también al componente afectivo y al componente procedimental. En los últimos años, lo que ocurre es que se incorpora un cuarto componente. Entendemos que hay que saber cosas, que es necesario que el estudiante aprenda a experimentar esas cosas, componente afectivo, que tiene que ser capaz de saber hacer cosas, no solo saberlas, no solo experimentarlas, también hacerlas, componente procedimental, y se incorpora una cuarta dimensión que es el componente crítico. Como veis aquí ya, el foco reside especialmente en el individuo y en cómo se posiciona el individuo ante esos hechos culturales que nosotros le estamos transmitiendo. Aquí hay una cuestión que es muy importante y es que el rol del estudiante cambia.
porque ya no es solo un sujeto pasivo que tiene que aprender, sino que tiene que cuestionarse su propia situación, las relaciones de poder, el rol que él desempeña en esas relaciones de poder y cómo se va a posicionar respecto a esos hechos culturales, es decir, si está de acuerdo, si está en contra, si negociaría esos significados, si los rechazaría. Es decir, ya implica una actitud mucho más activa hacia esa supuesta cultura o esa sociedad que está conociendo gracias al aprendizaje de una lengua, en nuestro caso del español. Estos 4 componentes los podemos ver en muchos modelos teóricos y yo creo que la gran mayoría de los que os voy a mostrar ahora pues los conocéis. El más famoso en el ámbito europeo es el de Bayram, por ser quien consideramos el iniciador, también por el peso que tuvo su obra de 1997 en el marco común europeo, ¿no? Pero como veis, en esa competencia intercultural pues vemos los saberes, que es ese dominio cognitivo, saber ser, que sería ese dominio afectivo, saber aprender, saber hacer, saber comprender, que sería lo procedimental, y el saber comprometerse, que es esa actitud crítica, esa acción política. Bueno, no solo Bayram recoge estos componentes, aquí tenéis un modelo que ya es más conocido probablemente en Estados Unidos, que es el modelo de Fantini, pero vuelve a destacar las actitudes, las destrezas, los conocimientos y ese componente crítico, que él denomina conciencia crítica. También un modelo que trabaja de este modo es el modelo de de Ardorf y vuelve a apelar a las actitudes, a los conocimientos, a las destrezas y a esa competencia crítica, tanto en ese modelo como en este. En realidad, el uno y el otro se leen para entender cómo se gestiona la interacción intercultural según esta investigadora. Bueno, como vemos entonces, se amplía el espectro e incluimos 4 componentes. El último en llegar, si lo queremos ver así, es el componente crítico. Y el componente crítico pues, nos plantea ciertas dificultades, ¿no? Y quizás alguno de vosotros en su docencia dice, oye, y no puedo evitar esta cuestión, porque claro, esto puede dar lugar a pues, dificultades o que mis estudiantes pues, no estén dispuestos a valorar estos hechos o que haya conflictos en el aula. Bueno, yo creo que no, y creo que no por 3 motivos. En primer lugar, la cultura, lo pongo con cursiva porque ya el propio concepto pues, es bastante equívoco, pero la cultura, como dice Krams, pues es un proceso que excluye e incluye. Y, por lo tanto, si excluye a determinados grupos sociales y a determinadas realidades, siempre supone el ejercicio de un poder y de control. ¿De acuerdo? Pensad también, por ejemplo, en todas las realidades culturales que no se llevan al aula, de las que no hay manifestaciones en los materiales que vosotros empleéis o en las realidades docentes que tengáis, y cómo eso que no se enseña, que no se lleva al aula, queda excluido, ¿no? Y, por lo tanto, se entiende que no representa a esa supuesta sociedad o a esa supuesta cultura. Si la cultura, por lo tanto, no es aséptica, es decir, siempre supone el ejercicio de cierto poder y de cierto control, como dice Derwin, es necesario comprender también las dinámicas que subyacen a la cultura, ¿no? Si hay hechos culturales que se muestran y hechos culturales que no se muestran, a los que se les da más importancia y menos importancia, esto supone que detrás hay unos ciertos intereses, ¿no? Como dice él, pues hay asunciones implícitas y explícitas de estas dinámicas de poder. Y, por lo tanto, nuestra labor también, si llevamos a cabo una educación más ética, es plantearnos precisamente esas dinámicas de poder. Y, finalmente, lo que relaciona todos estos conceptos es que pues, nuestra práctica docente, la enseñanza de lenguas extranjeras, no queda al margen de esta realidad. Todos somos conscientes de que no solo enseñamos un código, una lengua, sino que enseñamos una relación entre una lengua y una cultura, una manera de ver el mundo, una manera de enfrentarse a la realidad, de concebir la realidad. Esos son hechos culturales y si la cultura no es aséptica e incluye el uso de poder, pues obviamente necesitamos ser críticos para saber cómo nos vamos a posicionar respecto a esos hechos. Quizás en este momento alguno de vosotros pues, se está planteando, bueno, entonces de todos estos componentes, ¿cómo los puedo integrar, ¿no? ¿Qué componente es más importante? ¿A cuál debo dedicar más tiempo? ¿Se pueden trabajar de manera aislada o existe un orden, una jerarquía en su tratamiento? Claro,
Si nosotros traspasamos la frontera del dominio cognitivo, solo de saber cosas, y queremos también trabajar lo afectivo, lo crítico, lo procedimental, pues nos podrán suscitar ciertas dudas saber cómo lo podemos hacer. Yo os voy a plantear pues, dos propuestas, ¿no? Una de ellas es este modelo, que es de una investigadora de la Universidad de Bolonia, Claudia Borghetti, el modelo METNIC, en el que ella sugiere, a través de diferentes cursos que ha elaborado con estudiantes de lenguas extranjeras, partir siempre en nuestros módulos, nuestras clases, del componente cognitivo. Es decir, primero, tomar como referencia los saberes, los dominios factuales, es decir, saber cosas. ¿Por qué? Porque eso puede ser más objetivo, porque ahí no tenemos que apelar a la individualidad de nuestro estudiante y, por lo tanto, pues, es probable que no se sientan tan interpelados. A medida que eso progresa, que es la flecha que veis en azul, se introduce el componente afectivo, es decir, cómo nos interpela, cómo estas cuestiones que estamos conociendo de otra sociedad nos afectan a nosotros y nos generan ciertos sentimientos, rechazo, apertura, empatía, ¿no? Cómo nos interpela. Y finalmente ese componente crítico que, como veis, pues se inicia en el principio del módulo, pero gana trascendencia a medida que avanza el módulo, precisamente porque gracias a esos saberes factuales, a la dimensión cognitiva y a la dimensión afectiva, podemos volcarnos en trabajar el componente crítico y en ver la posición, el rol que debe ocupar el estudiante. El componente procedimental, esta profesora sugiere que debe ser algo transversal, ¿no? Que es lo que veis ahí con esas líneas que pone Skill 1, Skill 2. Porque ella sugiere que las destrezas no deja de ser un componente transversal que nos permite pues, analizar hechos cognitivos, afectivos o críticos. Esta idea que traslada de este modo Borghetti la podemos observar en otro tipo de documentos. Este, por ejemplo, es un gráfico que elaboré a propósito del análisis de la nueva ley educativa que se va a implementar en España a partir del próximo curso, la LOMLOE, y introduce como una de sus principales novedades el componente o la competencia intercultural. Ellos la llaman competencia global. Bueno, pues yo lo que hice fue analizar todo el currículo de la educación primaria y lo que observé es que precisamente el dominio cognitivo es el que se trabaja con mayor profundidad en el primer ciclo y pierde importancia según se progresa en la educación, ¿no? En el tercer ciclo de la educación primaria, como veis, pues supone no llega al 25% de todos los contenidos interculturales, mientras que en el primer ciclo está cerca del 39%, 38,5%. Y cómo el resto de los componentes, afectivo y crítico especialmente, crecen en relevancia a medida que se avanza en el currículo. No solo ocurre eso, como digo, en la enseñanza de lenguas extranjeras o en la enseñanza obligatoria en España. Ana Jovanovic también estudió este tema en 2020 con una nueva ley educativa en Serbia y encontró precisamente que se organizaba el currículo de este mismo modo. Se partía de lo cognitivo para posteriormente incluir lo afectivo y lo procedimental. Bien, una segunda propuesta que puede ser, a mi modo de ver, aún más factible y que no se centra en cómo organizar un curso, que no es longitudinal, sino que la podemos aplicar a cualquier tipo de material de contenido cultural que traslademos al aula, es el modelo DAE, que es del investigador Nam. Describir, analizar y evaluar. De ahí que se denomine DAE, ¿no? Con la inicial de cada una de las tres fases. Se comienza en una fase de descripción, se continúa con el análisis y se finaliza con la evaluación. ¿Qué supone cada una de estas fases? Bueno, pues describir se centra en aludir aquello a lo que vemos, ¿no? Es algo objetivo y trata de responder a preguntas como ¿qué es lo que ha ocurrido en esa interacción o en esa realidad cultural que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que he visto? Este primer paso, como digo, se sustenta en la objetividad y, por lo tanto, debe llevar a un acuerdo general, es decir, es algo objetivo y lo que hemos visto lo hemos visto todos del mismo modo. Cuando avanzamos a la segunda fase, analizar, ya tenemos que tratar de explicar lo que vemos.
en esta segunda fase tenemos que tratar de responder preguntas como ¿cómo encajan todas esas observaciones juntas? ¿Qué significados tengo que asumir o inferir para que tengan sentido? ¿Qué interpretaciones son posibles? Aquí ya, con nuestros estudiantes, encontraremos que hay explicaciones alternativas, porque aquí ya estamos infiriendo, estamos interpretando, ya no es algo exclusivamente objetivo y, por lo tanto, las interpretaciones pueden diferir. Y, finalmente, llegamos a la tercera fase, que es evaluar. ¿Qué pienso y qué siento sobre aquello que he visto y he analizado? Bueno, aquí tratamos de responder a cuestiones como ¿qué sentimientos positivos o negativos experimento? ¿Cómo lo valoro? ¿Cómo lo juzgo? ¿Qué haría yo en esa situación? Y esto es algo individual. Habrá pluralidad de reacciones y, por lo tanto, pues no tienen por qué coincidir. Incluso nos podemos encontrar con que cada estudiante evalúe esa realidad o esa práctica cultural de un modo diferente. Bueno, aquí concluimos esta primera parte, esta primera sección en la que he tratado de hacer de un modo somero un repaso a cómo ha evolucionado la disciplina con esos 3 paradigmas, desde el informativo al transformativo, pasando por el formativo. Entonces, antes de avanzar al segundo bloque, como ya os ha dicho Chris, no sé si hay ya alguna pregunta en el chat o alguna duda que deba responder antes de avanzar. Hola, Geray. Yo creo que los has bombardeado con palabras porque todavía no hay ninguna pregunta. Creo que tienen muchísimo respeto. Bueno. ¿Vale? Seguro que habrá preguntas al final de la segunda sección. Vale, de acuerdo. Bueno, pues avancemos entonces a la segunda sección, a ver si así de ese modo van surgiendo esas dudas. Bueno, en esta segunda sección, como en el caso anterior, vamos a comenzar con una pequeña práctica. Y del mismo modo que antes, os pido, por favor, que pongáis la página de Menti en vuestro dispositivo móvil, en vuestro ordenador, e introduzcáis ese código que aparece en la pantalla, 11176903. Lo que vamos a hacer es ver un vídeo, pero ese vídeo lo vamos a ver sin sonido. Vosotros vais a ser testigos de una interacción, pero la primera vez que veamos este vídeo la vamos a ver sin sonido. Bueno, en ese Menti, en esa pregunta que os voy a hacer, lo único que tenéis que responder es qué creéis que ha ocurrido en esa interacción que vais a ver. ¿De acuerdo? Una vez que introduzcáis ese código, pues veréis que hay una caja de texto para que podáis escribir y en esa caja de texto solo vais a tener que escribir, ahora lo veréis en la pantalla, qué creéis que ha ocurrido en la interacción que vais a ver en este vídeo, que es muy breve, dura unos segundos. ¿De acuerdo? Bueno, pues os voy a poner el vídeo, insisto en que lo vamos a ver sin sonido. Respondemos a la pregunta y luego ya lo vemos con sonido. Bien. Bueno, este es el vídeo. Supongo que lo habéis podido ver todos perfectamente. Entonces, lo que os pregunto aquí es ¿qué creéis que ha ocurrido en esta interacción? ¿De acuerdo? Si alguno todavía no se ha podido meter en Menti, pues aquí tenéis el código 11176903. Entonces, tenéis que responder qué creéis que es lo que ha ocurrido. Bueno, tenemos ya alguna reacción. La chica le ha pedido matrimonio, una petición de matrimonio. Le han dado la nacionalidad. La chica le ha pedido matrimonio al chico. Está agradeciendo la chica al chico por algún favor recibido antes. Le está pidiendo perdón. Matrimonio, matrimonio, matrimonio.
La chica se ha declarado al chico, le ha pedido perdón, le está dando las gracias, matrimonio, el maestro pidió que lo saludara, la mujer le ha dado las gracias al hombre por algo, están jugando, la chica le pide algo al chico, la chica le pide algo, matrimonio, petición de matrimonio, le está agradeciendo, suplicando algo, le ha pedido matrimonio, le pide matrimonio, una propuesta de matrimonio. Bueno, parece que el mayor acuerdo es como matrimonio, también muestras de agradecimiento, un roleplay, petición de matrimonio, agradecimiento, le está rogando algo, un puesto. Creo que está contando algo que ha sucedido y cómo. Saluda con mucho respeto al hombre. Le agradece, da gracias, le está dejando, aquí ya no le pide matrimonio, nos vamos al lado opuesto. Forma de respeto a los hombres, le ha propuesto matrimonio. Parece un despacho oficial, banderas en la mesa, puede ser alguna muestra de respeto, alguien muy observador. Propuesta de matrimonio, una cuestión de amor, quién se declara quién. Una bendición, son compañeros de trabajo. Una interacción de poder, la muchacha pide un favor y el chico le pide hacer algo a cambio. Una broma, dando las gracias, matrimonio, propuesta de matrimonio. Están en una oficina o algún lugar oficial, le pide la mano. Bueno, lo que más se repite es matrimonio o la petición de una mano, sí, una declaración de amor. Hay quienes consideran que igual es también una petición de un favor o un agradecimiento también. También vemos un saludo respetuoso. También habíamos visto más de una persona que había aludido a la idea del saludo. Primero pensé que le pide matrimonio, pero luego viendo cómo actúa el joven creo que le pide perdón por algo. Bueno, vamos a ver ahora, si os parece bien, la segunda toma, que en este caso ya es con audio y como hablan en inglés, pues también está subtitulado. Bueno, ahora tenemos respuesta a qué es lo que ha ocurrido. Aquellos que sugeríais que estaba saludando al hombre, pues habéis acertado. Esto era una muestra de un saludo tradicional. Bueno, ¿por qué hemos trabajado con este vídeo y por qué creo que puede ser interesante? Bueno, pues creo que es interesante precisamente para introducir esta cuestión del componente crítico y de cómo se pueden relacionar todos estos componentes en la práctica docente. Este es un vídeo que no he elaborado yo, forma parte de una película que es la que aparece ahí en la pantalla, Life in a Day. Este es un proyecto del 2011, está abierta, el acceso es abierto, podéis verla en YouTube. Y si no conocéis este proyecto, os lo explico en un minuto porque yo creo que es un material interesantísimo para trabajar la interculturalidad. Lo que ocurrió es que unos directores se plantearon tratar de reflejar cómo era la vida de la Tierra en un día, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Cómo era vivir un día en nuestro planeta? Y por lo tanto hicieron un llamamiento. El 24 de julio de 2010, de manera voluntaria, todos aquellos individuos que quisieran de cualquier lugar del mundo se podían grabar con sus móviles o con una cámara, como quisieran, haciendo algo. Podía ser desayunar, levantarse, como en este caso saludar, pedir matrimonio, casarse, estar en un entierro, lo que fueran a hacer ese día. Bueno, recibieron más de 4.500 horas de grabación entre todos los vídeos que recopilaron y montaron una película de 95 minutos que va desde el amanecer hasta el anochecer, las 24 horas que pasan en un día, con vídeos de más de 100 países, ¿de acuerdo? En este proyecto se mantuvieron las voces originales, pero se decidió subtitular toda la película a más de 30 idiomas en YouTube y, como os digo ahí, tenéis acceso libre. Es una película maravillosa para ver qué es lo que ocurre en un día cualquiera en nuestro planeta. Y claro, por supuesto, ahí, como veis, hay vídeos de tantos países y de diferentes personas y de diferentes estatus que nos da una idea de cómo se pueden relacionar y cómo se vinculan las personas en el planeta. Yo he seleccionado esta parte precisamente también porque
muestra un saludo tradicional, y la mujer justifica esa acción diciendo que es algo cultural. Lo que hemos hecho en esta pequeña práctica se circunscribe exclusivamente, según el modelo DAE, a esa primera fase de escribir, ¿no? Yo lo que os he pedido es que me dijerais qué es lo que ha ocurrido ahí. Pero vosotros, indudablemente, no solo describís, sino que ya estáis analizando. Nadie me ha dicho, la mujer se ha arrodillado, le ha cogido la mano al hombre, el hombre ha respondido y la mujer ha sonreído. Que eso es lo que nosotros vemos, eso es describir. Lo que hacemos inmediatamente es analizar las cosas, darle un significado. Y le damos un significado a través de nuestra manera de ver el mundo, que esa es nuestra realidad cultural. El hecho de que se haya arrodillado una persona y le haya cogido de la mano, a nosotros nos evoca una petición de mano, un matrimonio. Pero ese hecho observable puede significar otra cosa, como en este caso, que era un saludo respetuoso. Este vídeo nos podría dar pie, recuperando ese modelo de Borghetti, para hablar de muchas cosas en el aula relacionadas con la interculturalidad. En la dimensión cognitiva, pues podríamos hablar, por ejemplo, de los saludos, ¿no? Si existen estructuras fijas o frecuentes, cuál es el comportamiento verbal esperable y el comportamiento no verbal, si influye la jerarquía entre los interlocutores, ¿no? Si cambiamos nuestras maneras de saludar por la jerarquía, qué variables determinan esa jerarquía, o cuestiones interpretativas, que es lo que muchos de vosotros habéis hecho. Pensar cómo se asemeja esta práctica cultural a otra que yo conozca. ¿Qué contenidos han influido en nuestra interpretación? Obviamente este vídeo está seleccionado porque para muchos de nosotros, si vemos eso sin leer y sin escuchar, pensamos que está pidiendo matrimonio. En el plano afectivo, es decir, ya damos un paso más y vemos cómo experimenta el alumno esa práctica intercultural, pues podríamos centrarnos en el yo o en la relación del individuo con el otro. Seguro, creo, que a muchos de vosotros vuestros sentimientos han cambiado entre la primera visualización y la segunda, ¿no? Quizás la segunda visualización ha despertado en algunos de vosotros sentimientos de rabia, de ira, de enfado, de rechazo, ¿no? Porque os ha parecido que pues, no podéis empatizar con esa práctica cultural, ¿no? Entonces nos podemos centrar en esos sentimientos. ¿Qué sentimientos nos provoca la reacción del hombre, la reacción de la mujer? Si estamos dispuestos a llevar a cabo esa práctica cultural si estuviéramos en ese contexto. En cuanto a lo procedimental, pues podemos trabajar diferentes destrezas, por ejemplo, las interpretativas. De todo ese vídeo, ¿qué actos tienen mayor peso informativo? Pues está claro que el hecho de arrodillarse tiene un peso informativo importante. El hecho de cogerle la mano, cómo sonríe el hombre, ¿no? Nos pueden dar pistas para interpretar esa interacción comunicativa. También podemos comparar si hay situaciones similares, cercanas a nuestra realidad, en qué se parecen, en qué se diferencian, o negociar si estamos dispuestos a llevar a cabo esa práctica o no. Y en el componente crítico, pues creo que coincidiréis conmigo en que este vídeo se presta a trabajar especialmente este componente. Si este tipo de saludo es una tradición justa o no, ¿qué pensamos? Si este tipo de prácticas se deberían eliminar o no, si todas las prácticas culturales deben juzgarse desde la propia comunidad, si es ético hacerlo desde fuera, si nosotros desde fuera podemos valorar una práctica cultural de otra cultura, de otra sociedad, si esa idea de que es cultura, como dice la mujer, ampara cualquier tipo de práctica o hay cuestiones, hay límites y hay cuestiones que se exceden de ese paraguas cultural. ¿Qué haría nuestro estudiante si fuera testigo de una situación así? ¿Intervengo, no intervengo, la respeto, me quedo al margen? Yo esto lo he hecho con mis estudiantes y me ha llamado mucho la atención. Casi siempre se manifiestan las mujeres y dicen que ellas no lo harían. Y muy pocas veces encuentro estudiantes, hombres, que me digan lo mismo, que ellos como hombres tampoco participarían de esta práctica cultural. A mí, cuando vi este vídeo por primera vez, lo primero que pensé fue, obviamente yo no dejaría, no permitiría que una mujer me saludara de ese modo. Aunque yo sea el hombre, me parece que es una práctica cultural con la que yo no me sentiría para nada cómodo. Tendré que aprender a negociar, a saber qué hago en esa situación para que no se mantenga esa práctica cultural. Como os decía, esta manera de integrar los componentes, por ejemplo, con el modelo DAE,
enfatiza el hecho de la descripción, del análisis y de la evaluación. Y quería traeros también este vídeo porque a la mayoría de vosotros lo que os ha ocurrido es que no solo habéis descrito el hecho, sino que lo habéis analizado y le habéis dado un significado. Y esto es inevitable. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como dice Claire Krams, pues la cultura, más que un conjunto de rutinas, de costumbres, de cuestiones tangibles, observables, cognitivas, es una herramienta. Y es una herramienta que nos permite, como dice ahí, crear significado del mundo y compartir ese significado con otros. Lo que hacemos nosotros es interpretar esa realidad también a través de esos ojos, de nuestra cultura. Esa idea también la refleja Baba a propósito de la idea del tercer espacio, ¿no? Como ese lugar en el que los símbolos culturales tienen un significado, pero ese significado no tiene por qué ser fijo o unitario, sino que se reinterpretan, se vuelven a construir, como dice él, leen de nuevo, ¿no? Cambian esos significados culturales y eso es lo que nos permite interpretar la realidad. Bueno, con esta pequeña reflexión también a propósito de la competencia simbólica, acabamos ese segundo bloque que trataba de ilustrar a través de ese vídeo pues esta cuestión más crítica en cuanto a cómo nos posicionamos respecto a las prácticas culturales y cómo las interpretamos. No sé, en este caso, Chris, si hay alguna duda o alguna pregunta. Sí, hay dos preguntas. La primera, pues he tenido que buscar un poco para poder interpretarla, porque la pregunta es, sin que haya sujeto, ha sacado una segunda edición de su libro del 97 y primero pensamos en ti, pero claro, yo he dicho que tú vienes de la Edad Media, pero no tanto, me imagino. Pero bueno, creo que se trata del libro de Byron, ¿no? Sí. Y Byron, de su obra maestra, ¿no? Ha sacado, entre tanto, otra edición. Y la segunda pregunta es de Alicia, la primera era de Rosa. Alicia pregunta, ¿qué manuales consideráis que integran esta manera de enseñar cultura? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí, Byram, más que una segunda edición, ha elaborado una reinterpretación de su obra del 97. Y de hecho, si no me equivoco, en su título o en el subtítulo ya dice 25 años después de esta obra, ¿no? Por el 25 aniversario ha reinterpretado esa obra del 97, que se puede considerar la fundacional de su trabajo, aunque la obra del 89 también es muy interesante. Y de hecho tiene un coloquio en YouTube, si la persona que ha preguntado está interesado en ella, creo que lo colgaron en YouTube Byram y Claire Krams hablando precisamente de esta reinterpretación, porque ambos pues, tienen una trayectoria muy dilatada y también pues, su manera de concebir la educación intercultural ha ido cambiando, ¿no? De hecho, Byram pone mucho énfasis en los últimos años en esta idea de la acción política, de la ciudadanía crítica y de cómo debemos tratar de pues, afectar directamente a nuestros estudiantes en que trasladen esta competencia crítica a la realidad. Y en cuanto a los manuales, ¿qué manuales pueden trabajar? Un apunte, Geray, porque también nos preguntaba Rosa por la segunda edición de Corbett, que supongo que irá también en la misma línea, ¿no? Sí, van en la misma línea, sí. En mi opinión, esto ya es algo subjetivo y totalmente individual, a mi manera de ver. Creo que tiene mayor trascendencia en la enseñanza de lenguas en el panorama europeo, o al menos en él, Byram, por cómo su propuesta, insisto, del 89 ya se traslada al marco común europeo. Y, de hecho, él tiene una reflexión, un documento un poco al que no se le ha dado tanta difusión, en el que comenta cómo pues en el marco común europeo no supieron percibir bien cómo él trasladaba la competencia intercultural y, de hecho, este componente crítico es el que queda un poco más difuminado, ¿no? Pero sí, yo creo que va en esa dirección también. Perfecto. Hay más preguntas también, ¿eh? Además de la que nos hacía Alicia. Como no que veo bueno, el chat, vosotros decidme. sí. Bueno, en esta, si me permites, Geray, me gustaría responder a mí, porque nos preguntaban por los manuales que integran esta manera de enseñar cultura, y sí que quería hacer mención a que todos nuestros manuales tienen en cuenta esta
pues eso, este contenido, ¿no? El incluir también la cultura y no solo para que aprendan lo que forma parte, ¿no? del bagaje de un país, sino también pues para que hagan esto que has mencionado, ¿no? Que describan, que analicen y que evalúen. Además, no lo hacemos solo en los manuales de adultos, como puede ser Español en Marcha, Vitamina o Impresiones, sino también pues lo hacemos en Diverso, que está orientado pues para adolescentes, también en compañeros y también en nuestros manuales pues para niños más pequeños, evidentemente adaptando los contenidos, ¿no? Pero sí que consideramos que es, por supuesto, muy, muy, muy importante. Bueno, han surgido muchas más preguntas. De hecho, en impresiones, ahora hablaré un poquito de esa idea, pero en impresiones una cuestión que a mí me gusta mucho es que se pone siempre el foco en la idea también de identificar tu propia cultura, tu propia realidad para entender cuál es ese otro contenido cultural que se está mostrando del ámbito hispanohablante, ¿no? Y eso, que puede parecer un pequeño detalle, es muy interesante porque precisamente nos permite partir de la idea de, bueno, igual qué soy yo o cuál es mi cultura, si podemos hablar de ese modo, no es tan claro, no, que ahora vamos a hablar en ese último bloque, ¿no? De igual no es tan sencillo decir yo igual a español, ¿no? Sino que igual hay otras pinceladas que me ayudan a identificarme y, por lo tanto, también a identificar a los otros y las diferencias culturales. Perfecto. Pues Chris, te dejo. Tres cositas más, si tienes tiempo, si no me lo dices. Pues decir que, a ver, ¿dónde estaba? Sí, que Silvia Canto ha introducido en el chat otra obra reciente, Michael Byrom, Revisited Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, del 2021, que es esta obra. Y luego dos preguntas para terminar quizás esta sección. Laura dice, me llama la atención lo que menciona sobre si se debe cambiar esa práctica o no. Si es propia de una cultura, no deberíamos respetarla. Al país que fueres, haz lo que vieres. Y una última pregunta, Andrés dice, alguna vez le hice una pregunta a un estudiante alemán sobre su opinión acerca del holocausto nazi, pero la reacción fue totalmente negativa, al punto de ofenderse y solicitar no tocar ese tema. Y la pregunta es, ¿cómo abordar situaciones como esta en el aula? Bueno, empiezo por la primera, ¿no? En cuanto a si deberíamos respetarlo o no respetarlo. Bueno, lo que yo sugiero es ponernos en la situación en la que estemos en ese contexto comunicativo. Lo que debemos reflexionar, quiero decir, y lo que reflexiona cualquier individuo es si vamos a participar de esa práctica cultural o no. Donde fueres, haz lo que vieres, decía este profesor. Bueno, claro, lo que pasa es que hay límites. Si el individuo no está satisfecho, no está de acuerdo o no se siente cómodo para participar de esa realidad cultural, pues entonces lo que le queda es la negociación. Intentar encontrar una vía alternativa para negociar, para no ofender, pero para también librar su propia identidad. Entonces, a eso es a lo que me refiero con si debemos o no debemos participar de ello. Es muy fácil desde fuera decir, bueno, nosotros no nos vamos a introducir a valorar si debemos o no debemos hacer eso, pero cuando estamos dentro de esa propia cultura, porque viajamos a ese lugar, porque estamos viviendo allí, trabajando, por lo que fuera, debemos plantearnos de qué prácticas culturales participamos y de qué prácticas culturales no vamos a participar. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros lo hacemos siempre desde el foco externo, la valoración es muy sencilla. Cuando lo hacemos desde dentro es cuando encontramos más dificultades para saber qué lugar ocupamos nosotros en esas interacciones. En el segundo caso, pues me puedo imaginar que fue una situación desagradable, claro, y que ese estudiante no quisiera hablar de ello. Cuando aportamos o cuando optamos por una postura crítica, debemos ser conscientes de también qué temas queremos tratar y qué temas son susceptibles de tratar en el aula. A este respecto, yo siempre digo que, bueno, pues la neutralidad en ocasiones es aburrida, en el sentido en el que si siempre vamos a hablar de cambio climático
o de temas que ya pues, se han tratado muy frecuentemente, pues habrá cuestiones culturales que nunca aparezcan y, por lo tanto, vamos a participar otra vez de esas dinámicas de poder. Ahora bien, la sensibilidad también la debe tener el docente para saber qué temas escoger y cuáles no. Yo una vez propuse en un artículo que a mí me parece que para comenzar a crear un clima de confianza en el aula y tratar temas desde un punto de vista más crítico, temas culturales, es mejor apelar a realidades culturales que no se correspondan con ninguno de los individuos que están en el aula, ni con los estudiantes ni con el profesor. Porque nos es más sencillo hablar y valorar realidades que consideramos que son ajenas que aquellas que consideramos que son más nuestras. Y una vez que nosotros hayamos creado un buen clima y hayamos profundizado en esas cuestiones y veamos cuáles son las dinámicas que podemos llevar a cabo en el aula, pues entonces igual ya podemos introducir temas más personales o de la identificación propia del alumno. ¿Sí? Perfecto. Pues están llegando más preguntas, pero propongo que sigamos con la tercera sección, ¿no? Y vamos Sí. a ver cuáles podemos hacerte al final, ¿vale? Muy bien. Vale, Adelante. pues vamos con la tercera sección, que es más breve y así finalizamos. Y yo quería empezar con una práctica que no vamos a hacer por Mentimeter ni muchísimo menos, pero bueno, si alguno de los asistentes tiene ganas de llevarla a cabo, pues lo puede hacer. Yo lo hago con mis estudiantes los primeros días de clase. La instrucción es muy sencilla. En un folio deben escribir en letras grandes y coloridas su nombre, ¿no? Esta es una práctica que he adaptado de una idea de Darla Teatro. Entonces, pues bueno, ellos tienen un resultado similar al que aparece aquí en la pantalla, ¿no? Su nombre en letras coloridas y muy bonito. Y entonces, la instrucción es la siguiente. Vas a responder a una serie de preguntas en ese folio y luego compartirás las respuestas con tus compañeros. Tienes que enumerar las respuestas. La primera pregunta es ¿quién eres? Entonces, pues bueno, yo respondo, por ejemplo, un profesor universitario. La segunda pregunta es ¿quién eres? Entonces digo, bueno, pues soy un profesor universitario, soy también, pues bueno, ya así me conocéis un poco más. Soy un hombre de Burgos, España, ¿no? Una ciudad al norte de España. La tercera pregunta es ¿quién eres? Entonces, bueno, pues la tercera, pues ya digo, bueno, soy un aficionado a los deportes. Bueno, todos yo creo que ya estáis asumiendo que la dinámica consiste en formular varias veces esta pregunta ¿quién eres? O con sus variantes ¿qué eres? O ¿cómo eres? Y la idea es crear un mapa similar al que os aparece en la pantalla. Aquí hay diferentes rasgos que identifican de un modo u otro a Geray, ¿no? Pues, en primer lugar, un profesor universitario, segundo lugar, un hombre de Burgos, tercero, un aficionado a los deportes. Luego, en la cuarta, pongo ahí, bueno, pues yo también soy muy curioso, preguntón, una persona clase baja media, me encanta probar cosas nuevas, la número 6, ¿no? Soltero, sin hijos. Esta práctica nos ayuda a identificar pues cuáles son las características. Bueno, recupero, sí. Esta práctica que os estaba compartiendo, disculpad la interrupción, bueno, tenía el propósito, como os decía, de ver cómo nos describimos, ¿no? A esas respuestas de quién eres, cómo eres o qué eres. Y cuando yo trabajo con mis estudiantes, les sugiero que vayamos numerando, como os decía, las respuestas, porque también considero que es interesante que veamos en qué orden aparecen las diferentes identidades. Esta práctica me sirve para introducir precisamente ese último bloque de la sesión, que era el componente identitario. Si, en primer lugar, pues aludimos a nuestra nacionalidad o a cuestiones étnicas, raciales, de clase social, de aficiones, de identificación, también pues con nuestra profesión, por ejemplo, con nuestra edad, con nuestra manera de ser, ¿no? Porque todas esas respuestas configuran, en cierta manera, nuestras múltiples identidades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues veis el número 9, os pongo ahí, por poner un número español, no lo creo. Bueno, pues es una identificación en cuanto a la nacionalidad y que, en este caso, pues igual es una identificación que no está clara, ¿no? Una identidad que, en este caso concreto de mi persona, pues no está clara. Como os decía, esto me sirve para introducir esa última sección que era el componente identitario. Cuando nosotros hablamos de cultura y de comunicación intercultural, suele haber una tendencia generalizada a asignar esta cultura y asociarla con el concepto de nacionalidad. Bueno, en los últimos años
hay un movimiento que pues, aboga por sustituir la idea de cultura por la idea de identidad como el concepto central en la comunicación intercultural. ¿Por qué? Bueno, pues porque las identidades no es algo que asignemos automáticamente a un individuo, sino que son voluntarias, se las atribuye el propio individuo, ¿no? Además, las identidades son dinámicas, es decir, un individuo pues, se puede identificar con ciertas cosas en un momento de su vida y estas pues, van cambiando, se van perfeccionando, se van perfilando, se abandonan en algunas ocasiones o se rechazan. Y son plurales, es decir, son diversas, ¿no? Sin embargo, esta asociación, esta relación cultura-nacionalidad, pues es algo que se asigna, es una etiqueta que nos asignan automáticamente. Pues yo nací en Burgos, soy español. Pero no es tan importante si soy o no soy español, sino si me identifico con esa supuesta colectividad de los españoles. Y por lo tanto puedes esperar de mí, Geray, que actúe, que piense, que represente a ese supuesto grupo de los españoles. Probablemente lo expliquen mejor Liddicoat y Escarino cuando dicen que los estudiantes son ellos mismos, con sus propias posiciones lingüísticas y culturales y con sus identidades, los que se ven pues, envueltos, interactuando en un encuentro en el que el resto de individuos pues, también tienen posiciones e identidades alternas, ¿no? De hecho, Derwin pues, es, si me permitís el término, más radical cuando dice aquello de no es solo la cultura la que guía la interacción de la comunicación intercultural, sino la co-construcción de varias identidades, como el género, la edad, la profesión, la clase social, la etnia, la religión. Todas ellas son las que se entremezclan en la interacción intercultural. Así, el concepto de identidad pues, es superior en el sentido de que es más amplio que el concepto de cultura para enfocar esta idea de comunicación intercultural. Por varios motivos, pero vamos a destacar tres. En primer lugar, porque una persona pues, posee varias identidades y además son identidades, insisto, que nos atribuimos nosotros mismos. Es el individuo en sí el que se atribuye esas identidades, no es una etiqueta que se nos impone. Es cierto que entre todas esas identidades, una de ellas es la identidad étnica o cultural. Además, como decíamos, porque estas son dinámicas y eso permite que los individuos las precisen, las abandonen, las cambien, las modifiquen. Y, finalmente, porque estas identidades se gestionan en la interacción. Nosotros podemos mostrarlas, ocultarlas, negarlas, aceptarlas, negociarlas. Decidimos que en una interacción no es pertinente que se nos identifique, por ejemplo, en cuanto a nuestra orientación sexual, o sí que es pertinente, o en cuanto a nuestra nacionalidad, o en cuanto a nuestra orientación política. De hecho, a finales de siglo, Bennett sugirió esta cita, que es muy famosa, que ya la publica en el 93 y luego la recupera, de la idea del fluent fool. Y decía que este individuo, fluent fool, es alguien que no entiende el contenido social o filosófico del lenguaje, aunque habla esa lengua con fluidez, ¿no? Y que para evitar ser precisamente este fluent fool, necesitamos entender completamente la dimensión cultural del lenguaje. Bueno, recupera este concepto de fluent fool Claudia Borghetti y sugiere lo siguiente. Fluent fool ya no es la persona que domina una segunda lengua sin saber nada de su cultura, sino que ella sugiere sustituir el término de cultura por identidad como el concepto central de la educación y de la comunicación intercultural. ¿Por qué? Pues porque la gente difícilmente se puede ver reducida a la suma de grandes o pequeñas culturas que supuestamente participa en ellas, sino que pues, los individuos son activos, son sujetos activos que se sienten afiliados a uno o a varios grupos de una manera fluida. Así pues, para ir concluyendo con esta última sección, ese gráfico que hemos ido construyendo respecto a los componentes de la competencia y de la comunicación intercultural se ve completado con ese último componente que sería el componente identitario, ¿no? Que trata de incidir aún más en la individualidad de los estudiantes y precisamente ampliar el abanico de posibilidades para trabajar la comunicación intercultural. Esta idea es la que recupera el post-interculturalismo, ¿no? Y dice
esta corriente que acuña Derwin, que bueno, Derwin es uno de sus mayores defensores, que la idea de un individuo intercultural supone que no sea capaz solo de aprender o de saber cosas, sino de comprenderlas, valorarlas, posicionarse respecto a ellas, lo que implica aceptarlas, rechazarlas o evitarlas. Y sobre todo que esto implica que el alumnado tenga voz, que sea capaz de problematizar conceptos tradicionales en la educación intercultural, como es el propio concepto de cultura, de nación o de etnia, y negociar estos significados, ¿no? De un modo más resumido, dice, esta educación postintercultural se basa en un enfoque crítico, socioconstructivista y antiesencialista del propio concepto de intercultural. Como esto puede quedar un poco en el aire, esta idea de postinterculturalismo, yo os había traído aquí una idea para poderlo trabajar en el aula. Y en este caso, pues he traído las obras de una autora que yo creo que son muy interesantes, no sé si las conocéis, pero si no, os sugiero vivamente que os aproximéis a ellas. Quan Xu Bu es una española que nace en Algeciras de familia china, sus padres son chinos. Y ha publicado 3 libros. Los 2 primeros que os aparecen, Gazpacho agridulce y Andaluchinas por el mundo, son de carácter autobiográfico. Cuenta pues cómo ha sido el progreso de su infancia y de su adolescencia y primera etapa adulta en su vida, pero de un modo en el que observamos muchas reflexiones respecto a la construcción de su propia identidad, ¿no? Como ella dice, ella era una española china en Andalucía y cada vez que salía de Algeciras, pues todo el mundo se sorprendía porque, por ejemplo, qué bien hablas español o cómo puede ser que hables como un andaluz. Y ella decía, bueno, pues porque soy andaluza, por eso hablo como un andaluz, ¿no? Y cuando viaja, la vida le lleva al extranjero y viaja a otros países, pues ella empieza a construir y a perfilar sus múltiples identidades y se da cuenta que es precisamente en el extranjero donde ella simplemente es Juan, la chica española, ¿no? Sin importar esas otras características de su propia identidad. Sin embargo, en esta ocasión me quiero centrar más en este otro libro, Gente de aquí y gente de allí. Este libro, en mi opinión, propone algo diferente al anterior. Ya no son unas novelas gráficas de corte autobiográfico, sino que hace un ensayo más maduro respecto pues, a la migración y a la inmigración en España. Y de sus páginas se pueden extraer materiales muy interesantes para problematizar precisamente conceptos, ¿no? Y yo he seleccionado 3 para que los veáis como ejemplo. Uno de ellos es esa dicotomía entre aquí y allí. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nosotros hablamos de comunicación intercultural y de interculturalidad siempre lo hacemos desde, como decíamos, la diferencia. Es decir, todo lo que no es aquí es allí. Todo lo que no se asemeja a lo que yo entiendo que es lo mío es diferente y, por lo tanto, pertenece a otra realidad. Y lo que hace Xu Bu es pues, cuestionar al menos el aquí y el allí. Yo os he traído unas páginas, pero bueno, veis, por ejemplo, como dice, pues el aquí tiene muchas definiciones, depende directamente de dónde estés tú ahora mismo y generalmente el aquí no nos produce mucha curiosidad. Bueno, esta es una idea que ya me parece interesante porque el aquí nos debe producir curiosidad. Es decir, debemos conocer nuestra propia realidad para podernos extrañar respecto a las otras realidades. En cuanto al allí o a los allises, dice, existen muchos allises cercanos, allises más lejanos, allises dentro del mismo país o para los que hay que cruzar fronteras. En resumen, lo que está más claro es que el allí es todo lo que no consideramos aquí, ¿no? Entonces, una cuestión interesante es problematizar estos conceptos con nuestros propios estudiantes. ¿Qué consideran ellos que es aquí y allí? ¿Cuál es su sociedad? ¿Cuál es su grupo social? ¿Y cuál considera que es el grupo social ajeno a su propia realidad? Y especialmente esta página para trabajar respecto al allí o al allises que titula Los que parecen de allí, ¿no? Personas que han nacido aquí, como ella, vivido aquí, pero han sido adoptadas por familias locales, tienen cosas que no son consideradas locales por el imaginario colectivo. Por ejemplo, la cultura, el fenotipo, el idioma, ¿no?
cómo muchas veces esas cuestiones que percibimos que no son comunes a la identidad colectiva son las que nos hacen pensar que este individuo es de otra realidad o que es de una allí. Para ir terminando, también estas páginas nos pueden servir para problematizar el concepto, por ejemplo, de identidad, ¿no? Como dice aquí Xu Wu, pues puede ser entendida como una negociación contigo mismo, con el entorno, cómo construimos nuestra identidad a través de la identidad sexual, de género, étnica, religiosa. Reflexiona también a propósito de la identidad étnica, ¿no? Pues qué soy, cómo es mi país y si me identifico con esa supuesta colectividad, ¿no? Esa idea de autoidentificación. Y hay unas páginas que a mí me parece que son muy interesantes, que son estas dos que os aparecen en la pantalla, ¿no? Como dice ella, distintas respuestas y todas correctas. Bueno, y tenemos a 4 individuos que responden diferentemente respecto a si se identifican con el país, con España, ¿no? Pues si puede ser alguien que viniera del extranjero, pero que, como dice el primer caso, me siento muy de acá, no extraño Argentina, etc. Como dice Xu Wu, pues no son tallas únicas, no es un cajón desastre, es algo subjetivo, fluido y sobre todo personal. Y otro concepto que nos puede ayudar a problematizar este libro, por ejemplo, es el de integración o asimilación, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué creemos que es la integración? Esta página me parece muy interesante. Yo la he trabajado algunas veces con mis estudiantes precisamente por esos bocadillos que aparecen ahí. Pues integraciones que hablen español perfectamente y sepan nuestras costumbres. Integraciones que sepan toda nuestra historia y también la vida de Belén Esteban, que también es historia de España. O que se adapten a nuestra cultura, no van a poder hacer lo mismo aquí que en su país, ¿no? Bueno, pues como dice Xu Wu, muchas veces pues confundimos integración con la aculturación, dos procesos diferentes, y ella sugiere también que esta cierta indefinición en cuanto a la idea de integración es deliberadamente abierta porque no se pide lo mismo a todos los migrantes y porque, aunque es un esfuerzo entre la sociedad receptora y el migrante, pues normalmente el esfuerzo debe recaer sobre el propio migrante. Pone ahí un ejemplo que da lugar a debates muy interesantes, pues si esos individuos que os aparecen ahí en la pantalla serían personas integradas, ¿no? Como pueden ser pues jeques con mansiones y equipos de fútbol que no hablan español, que tienen otra religión, que tienen otra cultura gastronómica, pero que en el imaginario pues parece que es un expatriado, como dice ella, guay, ¿no? Y ese otro individuo que se autodenomina como el chino franquista, ¿no? Regenta taberna española franquista, habla español, sale en la televisión española. Bueno, ¿estos individuos son integrados, no son integrados? ¿Qué piensa la sociedad al respecto de ello? Vale, para terminar ya y no abusar más de vuestra paciencia, concluyo con unas conclusiones y, como veis, las conclusiones pues las pongo entre preguntas, ¿no? Bueno, voy a dar 4 pinceladas, pero cada una de estas pinceladas pues nos lleva a una pregunta o a una reflexión que me gustaría que los docentes se plantearan para saber hacia dónde encaminar su práctica docente, ¿no? Bueno, la primera idea, que yo creo que he incidido bastante en ella, es que aplicar prácticas interculturales supone más que saber cosas. Entonces, nos tenemos que plantear cómo integrar el resto de dimensiones, la afectiva, la procedimental y la crítica, ya sean mediante estos modelos que yo os he sugerido o mediante otras propuestas. Una segunda idea es que las manifestaciones culturales pues transmiten relaciones jerárquicas y de poder. Y por lo tanto, yo creo que al menos los profesores nos deberíamos plantear si es ético concebir a los estudiantes como sujetos pasivos. La tercera idea es que, si esto es así, la enseñanza de español como lengua extranjera tampoco es ajena a esta realidad, ¿no? Es decir, esto es una cuestión que también debemos tener en cuenta nosotros. Y, por lo tanto, ¿cuál es el rol del docente y de las instituciones, ¿no? Si nosotros debemos participar de esta postura más crítica y de acción política o nos queremos mantener al margen. Y, en cuarto lugar, pues si esta asociación tradicional de cultura igual a nación no atiende a toda la complejidad de la comunicación intercultural, si podemos introducir la cuestión identitaria en nuestra docencia y, en caso de que queramos hacerlo, cómo lo vamos a tratar, ¿no? Bueno, con estas 4 conclusiones o preguntas a futuro, concluyo la charla. Aquí tenéis algunas de las referencias que hemos ido empleando en la sesión y aprovecho para agradeceros vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Geray. Pues, y además de todos los aplausos que van llegando por el chat, para contestar a una o
volver a contestar a la pregunta práctica sobre cómo se podrá volver a mirar el contenido, pues se está grabando la sesión y Estefanía va a compartir el enlace a esta grabación dentro de poco. Luego, dos preguntas de contenido para Geray y también Estefanía, porque hay un componente de herramientas también. La primera es, ¿qué dinámicas de clase propones para tratar de la interculturalidad y sobre todo cuestiones sociopragmáticas con el fin de evitar malentendidos comunicativos? ¿Existen herramientas que faciliten su tratamiento en el aula? Porque parece que nos quedamos un poco en la teoría y es complejo para los docentes, su aplicabilidad en el aula. Y una última pregunta que va un poco en la misma línea. Dice la nota muy interesante, pero ¿cómo abordar el tema desde la perspectiva del estudiante? O sea, cuando es el profesor quien por razones varias y tal vez falta de sensibilidad, insiste en que el estudiante se defina, aún siendo reticente el aprendiz a hacerlo, como en el caso de la chica china andaluza, que supongo que no siempre tiene por qué explicar su procedencia a todos. O sea, dos preguntas un poco en la misma línea, herramientas y luego la perspectiva del estudiante. A mí una cuestión que me funciona, por responder rápidamente a la primera, es que sea el estudiante, el grupo de estudiantes, como decía, de hecho, creo que alguno de los colegas en la primera pregunta, el que intente descubrir o el que intente trabajar. Esto es lo que muchos llaman prácticas etnográficas, ¿no? Es decir, que sea quien vaya descubriendo y haciendo un trabajo de campo. Yo eso lo he trabajado y lo he hecho a través de pequeños reportajes. Por ejemplo, hay temas concretos que a ellos les interesa trabajar y lo que hacemos es una especie de tutorías, de trabajos en pequeños grupos con los que vamos perfilando un cuestionario y ese cuestionario, esas entrevistas, son las que ellos van a hacer a los individuos, en mi caso en Salamanca, porque resido en Salamanca, que se encuentran por la calle. Lo graban y con ese material no solo tienen la opción de ofrecérselo a la clase, ese material que sirve como punto de partida, sino que con ese material ya ellos vuelcan su subjetividad. Es decir, ellos son los que valoran los datos, la realidad que han encontrado en la calle, lo que les ha comentado, en este caso, los salmantinos, ¿no? Es un trabajo etnográfico, es decir, eso nos permite que sean ellos los que van descubriendo cuáles son esas realidades, qué opina la gente respecto a ello y luego lo que sí que tenemos que hacer desde mi punto de vista es darle voz a los estudiantes. ¿Cómo valoras aquello que has encontrado? ¿Cómo te hace sentir? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿No estás de acuerdo con ello? ¿Cómo podrías trasladar esto, si te interesa, a tu propia identidad o no quieres que forme parte de tu identidad? Es decir, un trabajo de reflexión en ese ámbito más personal con el alumno a través de los datos, de las prácticas pues más endográficas en cuanto al descubrimiento que hacen los individuos de ello. No sé si eso responde a la pregunta o me he dejado algo en el tintero de lo que decía la segunda pregunta, la verdad. No sé si Estefanía quiere añadir algo de tipo herramientas o... No, bueno, al final bueno, nosotros sí que incluimos, bueno, nuestros autores sí que van incluyendo pues diferentes tareas, diferentes herramientas, como veíamos antes, pues también diversidad de materiales para que vayan reflexionando pues eso, sobre esta diversidad y bueno, un poquito la variedad, ¿no? Para que trabajen también con materiales auténticos, por ejemplo, y bueno, que dé pie a esa reflexión. Vale, pues muchísimas gracias. Voy a compartir otra vez algunas diapos. A ver. No sé si está llegando. Sí. Pues sí, creo que has tenido impacto, Geray, porque mira lo que acabo de leer en las últimas noticias. Parece que el precio del gas está bajando gracias a la noticia de que los dos partidos estén negociando mejor.
Así que ves el poder de las palabras, o de las palabras de Yeray, ¿no? Así que le has dado mucho. Pues terminar, antes de dar la palabra a Estefanía, pues con algunas noticias. Dentro de poco, el 22 de abril, vamos a organizar en modalidad híbrida, es decir, tanto presencial como a distancia, el coloquio que habíamos previsto ya para hace 2 años, sobre el tema en el que estamos trabajando e indagando mucho los últimos años y seguiremos haciendo, es decir, el valor del español como lengua de herencia. Y en esta jornada vamos a ir de la teoría a la práctica y de los conocimientos del mundo a los conocimientos en Europa y en Bélgica en particular. O sea, os animamos a participar en esta jornada. Y pues si todavía no os habéis apuntado a nuestro newsletter, pues en la misma web pues podréis encontrar un botón para hacerlo. Y pues ya está. Doy la palabra a Estefanía para concluir con algunas noticias de SGEL, nuestro partner de hoy. Exacto. Nada, voy a ser muy, muy breve, nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que tampoco me voy a extender mucho. Yo os voy a hablar sobre las novedades que estamos teniendo y vamos a tener durante este año en SGEL. A ver si se ve. Ahora, ¿no? Ahora, perfecto. Bueno, os cuento, como os decía, rápidamente. Bueno, como sabéis, estamos trabajando en una nueva edición de Español en Marcha, bueno, en la que se han actualizado los contenidos, se han incluido, por ejemplo, actividades para trabajar la mediación y también se ha incluido la licencia digital para que aquellos que compren la versión en papel pues también tengan la posibilidad de consultar el manual de manera digital. Y bueno, también queríamos compartir, bueno, no lo vais a escuchar porque no he compartido el audio, pero bueno, vamos a hacer nuevos vídeos y no dejo de pensar en mi exnovia, que bueno, os mi invito prima me ha dicho cuando ya que estén debería hacer disponibles meditación. a consultar, pues son vídeos muy dinámicos, con cuestiones así. ¿Pero qué estás haciendo? Muy prácticas y muy diarias, o sea, muy cotidianas. Toda la... Así que bueno, os recomiendo verlo. Y bueno, próximamente ya lanzaremos los niveles 3 y 4, que corresponden a los niveles B1 y B2. Continúo con vitamina, que bueno, ya hemos, por ejemplo, publicado el nivel B2 y estamos trabajando en un nivel básico, que bueno, si conocéis un poquito la colección, es un libro pilotado, trabaja pues temas muy interesantes, actuales también para los estudiantes, tiene en cuenta al alumno como protagonista y bueno, también incluye, como mencionaba antes, vídeos auténticos a la hora de trabajar con estos materiales. Sigo con impresiones, que también Yeray ha mencionado, porque hemos lanzado hace poquito tiempo el nivel B2. Os explico un poquito porque sí que hace mucho hincapié, por ejemplo, en lo que es la diversidad del mundo hispanohablante, pues a través de también diversidad de tareas, pero presentando un aprendizaje secuenciado y, bueno, trabajando un poquito con la variedad de tareas, ¿no? Siempre buscando ese equilibrio en el trabajo de las destrezas. También incluimos materiales como vídeos y canciones, pues que son muy, muy, muy interesantes y que también enriquecen, ¿no? ese aprendizaje del estudiante. Y bueno, como os comentaba, pues ya tenemos la colección completa. También estamos trabajando en la renovación de la nueva edición de compañeros. El nivel 4 ya estará próximamente. Se han incluido algunos cambios. Por ejemplo, en el libro del alumno pues se ha ampliado páginas de vocabulario y de destrezas. También en el cuaderno se ha reforzado
el trabajo del vocabulario. También pues se ha incluido una sección algo más pues para practicar los contenidos de asignaturas de secundaria, pues las técnicas lectoras, de escritura o las habilidades personales. Y como os decía, pues próximamente ya tendremos toda la colección completa disponible. Volvemos a lanzar esta colección de Aprende Gramática y Vocabulario, pues, que es una herramienta fantástica para trabajar la gramática y el vocabulario y complementar a los manuales. Y bueno, también os adelanto que tendremos próximamente un nuevo manual de nivel C1 y también para los más pequeños pues un nuevo nivel para el mundo de Valentina y una nueva edición de Superdrago. También os invito a que entréis en nuestra página web para consultar el catálogo y sobre todo quiero hacer hincapié en el apartado de descargas porque aquí encontraréis materiales adicionales para los manuales, por ejemplo, pues las guías didácticas, las fichas para trabajar con los vídeos y bueno, material muy interesante y de alto valor para el profe. Así que nada, por mi parte también muchísimas gracias por vuestra atención. Y vuelvo. Nada, por mi parte, de verdad, muchísimas gracias a todos. Bueno, Cris, Eva, Marta, que también ha estado por aquí ayudándonos y, por supuesto, a Yeray por la fantástica ponencia. No sé si queréis decir algo antes de dar por finalizada la sesión. Pues de mi parte... Bueno, por mi parte, volveros a agradecer. Sí. Por mi parte, volveros a agradecer y agradecerles a los asistentes su presencia. Ha sido un placer y espero que nos volvamos a encontrar. Pues sí, gracias Yeray, gracias Estefanía y Eva por la organización y Marta por haber seguido muy bien el chat para coleccionar las preguntas interesantes. Así vamos teniendo mucha experiencia en este tipo de organización y muchísimas gracias y hasta la próxima. Exacto. Vendrán más cátedras, así que prestad atención y estad atentos que con Estefanía seguiremos trabajando y con Esgel, que es un placer, así que no perdáis de vista las nuevas cátedras que estarán por llegar y eventos. Exacto. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.